En el principio todo era oscuridad y entonces ¡bam! Una gran explosión dio lugar a una infinita expansión de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos universo. Entre las estrellas, entre las galaxias, en la gran mayoría del espacio, la temperatura no supera los 232 grados bajo cero. El intensísimo frío del espacio convertiría el aire que respiramos en hielo sólido. Son lugares lejanos y helados en los que podemos encontrar nuevos misterios. En la nebulosa Boomerang hace más frío que en el espacio que la rodea. ¿Existe vida en esos mundos helados? ¿Por qué el frío extremo puede modificar las leyes físicas que conocemos? Podemos ralentizar la luz y hacer que viaje a la velocidad de una bicicleta. Compartan con nosotros un viaje en busca de las temperaturas más bajas del universo y los mundos de hielo. El universo, mundos de hielo. Para comprender la existencia de los lugares más fríos en el universo, debemos tener en cuenta el calor extremo que antaño compartió todo lo que existe. Pensamos en el Big Bang como el evento más caliente imaginable. Una gran agitación de plasma y energía. Cuando el universo era extremadamente caliente, no tenía forma alguna. Solo había radiación y partículas moviéndose a toda velocidad, convirtiéndose unas en otras. El Big Bang fue un evento extremadamente caliente, alrededor de 100 millones de billones de billones Kelvin. Los científicos miden la temperatura utilizando la escala Kelvin, que comienza en el cero absoluto. La temperatura más fría que conocemos, la ausencia absoluta de movimiento atómico. En la Tierra, la temperatura media es 288 grados Kelvin, o 15 grados centígrados. Dos maneras diferentes de expresar la misma temperatura. Cuando nuestro universo se formó, todo estaba tan caliente que ni siquiera podían existir átomos. El universo entero era únicamente energía pura. Tardó unos 100 segundos en enfriarse, hasta llegar a tan solo 1000 millones de grados. Durante mucho tiempo estuvo tan caliente que todo se dividía en partículas subatómicas que no eran los átomos tradicionales que podríamos pensar. El universo tuvo que alcanzar una temperatura lo bastante baja para que se pudiesen formar los núcleos atómicos primero y los átomos neutros después. Por lo tanto, si la temperatura del universo no hubiese descendido lo suficiente, nosotros no existiríamos. El universo siguió enfriándose hasta que unos 56.000 años después del Big Bang, su temperatura había descendido hasta 9.000 grados Kelvin y siguió enfriándose hasta 380.000 años después del Big Bang, cuando la temperatura descendió hasta unos 3.000 grados Kelvin. Fue entonces cuando la materia y la energía finalmente se separaron. Las temperaturas descendieron hasta un punto que podemos empezar a comprender. Es importante entender la relación entre calor y temperatura. El calor es una medida de transferencia de energía. La temperatura es acción. Una de las mejores formas de visualizar la temperatura es una colisión constante de partículas. Si aumentamos la cantidad de gas que hay en una habitación, las partículas empiezan a chocar entre sí. Como las personas que cruzan un paso de cebra en Tokio durante la hora punta de la tarde. A medida que las moléculas del gas chocan unas contra otras, la temperatura asciende. Y cuando esas personas chocan unas contra otras, se transfieren velocidad. Se van empujando hacia adelante y su temperatura aumenta. Si quitamos algunas personas, las colisiones son menos frecuentes. El nerviosismo es menor y la temperatura desciende. Lo mismo ocurre cuando sacamos gas de una habitación. Las colisiones son menos frecuentes y el ambiente se enfría. Cuando la humanidad se dispersó por todos los territorios que conforman nuestro hogar en el universo, las regiones extremadamente frías despertaron en él una fascinación especial. La temperatura más fría jamás registrada en la Tierra se midió en la Antártida, menos 87 grados centígrados.
El hielo seco, como el que hay en esta bebida, se congela a unos menos 78 grados centígrados. En la Antártida hace tanto frío que en estas condiciones podría haber hielo seco de forma natural. Tras haber encontrado el lugar más frío de nuestro planeta, viajaremos al lugar más frío de nuestro sistema solar. Y sorprendentemente, no tenemos que ir muy lejos. De hecho, se trata de un lugar al que ya hemos llegado los humanos. Por lo que sabemos, el lugar más frío no está precisamente en un lugar previsible. El orbitador de reconocimiento lunar ha detectado una temperatura de menos 283 grados centígrados en uno de esos lugares que prácticamente no reciben luz solar. Está en el fondo de un cráter de la Luna de nuestro propio planeta. La Luna va rotando lentamente a medida que orbita la Tierra. De hecho, tarda exactamente el mismo tiempo en rotar que en orbitar el planeta. De ahí que siempre veamos la misma cara de la Luna. Y la luz solar nunca llega hasta su polo norte ni hasta su polo sur. Y los cráteres que hay en esas dos regiones pueden permanecer constantemente en la sombra. La luz del sol llega hasta los bordes del cráter, pero nunca ilumina su interior. Cuando los científicos descubrieron ese punto extremadamente frío en nuestra propia Luna, pensaron que podía haber otro lugar igual de frío en un planeta ardiente. Cuando supimos que algunos cráteres, como los de la Luna, podían proteger el hielo de la luz solar, empezamos a comprender que es posible encontrar hielo en cráteres casi en cualquier lugar. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, y en su cara iluminada hace un calor increíble, muchos cientos de grados por encima del cero absoluto. Pero en algunas partes de Mercurio siempre hace frío y se encuentran entre los lugares más fríos del sistema solar. Es la inclinación de Mercurio o su falta de inclinación lo que mantiene sus cráteres polares a temperaturas bajísimas. La inclinación de un planeta se llama oblicuidad. La de la Tierra es de unos 23 grados y medio y nuestros polos reciben la luz del Sol unos 6 meses al año. La oblicuidad de Mercurio es prácticamente cero. Ciertos puntos de algunos cráteres profundos de sus polos están siempre en la sombra y nunca reciben la luz del Sol. Aunque el sistema solar se va enfriando a medida que nos alejamos del Sol, las gélidas condiciones de los planetas exteriores y sus lunas no descartan que puedan albergar vida. En esas regiones de nuestro sistema solar, vemos diferentes lunas heladas que orbitan los planetas exteriores. Alrededor de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno existen muchos pequeños mundos helados. Y lo más sorprendente es que tal vez, solo tal vez, algunos de ellos podrían albergar vida. Los científicos disponen de pruebas contundentes que apoyan la idea de que en Europa, una de las lunas de Júpiter, existe una capa de hielo que cubre un océano líquido. Según una creencia común de la astrobiología, donde hay agua líquida, es posible que haya vida. Los científicos están deseando excavar un agujero, como los que hacen los que pescan sobre el hielo, y comprobar qué formas de vida podemos encontrar. Porque en el fondo de los mares de Europa, al igual que en el fondo de los océanos de la Tierra, podría haber volcanes que permiten la vida, no solo de bacterias, sino de colonias enteras de ciertas especies de algas, pepinos de mar. Los océanos de Europa podrían albergar formas de vida similares a las que conocemos. Una de las lunas de Saturno es un poco más activa y lanza nieve al espacio. En Encélado, una de las lunas de Saturno, hay géiseres de hielo y los científicos no han podido explicar sus causas sin recurrir a la existencia de agua líquida. El hielo de los géiseres de Encélado está recubriendo lunas cercanas, lo que hace que reflejen más luz. ¿Cómo lograron averiguar los científicos que en lunas congeladas como Europa y Encélado existe actividad geológica? La clave está en sus superficies lisas. Cuando la nave Voyager envió las primeras imágenes cercanas de la luna Encélado de Saturno, observamos regiones sin cráteres. Los cráteres que hubo allí fueron rellenados, allanados. Se trata de una luna activa, en ella ocurren cosas.
El número de cráteres en la superficie de los planetas, las lunas y los asteroides nos habla de la edad de esa superficie. En Calisto, una de las lunas de Júpiter, o en nuestra propia luna, vemos una gran cantidad de cráteres que nos dicen que su superficie es muy antigua. Lo mismo sucede con este hielo, es evidente que no es reciente. Tiene cortes, tiene nieve, está claro que hace algún tiempo que no experimenta modificaciones. Pero hay solución para eso. Cuando los astrónomos hablamos de cambios en el hielo, no solemos referirnos a esto. Podemos afirmar que la pulidora de hielo Zamboni ha pasado por aquí, que el hielo ha sido pulido. La máquina ha quitado la nieve y ha eliminado los arañazos del suelo. Es lo mismo que vemos en algunas de las lunas de Saturno, como Encélado y Titán, donde el hielo fresco y la ausencia de cráteres nos indican que se trata de una superficie reciente. Los lugares fríos del sistema solar exterior tienen un gran interés para los científicos. El estudio de los objetos lejanos de nuestro sistema solar nos permite averiguar la composición de este durante sus primeras etapas. Esos objetos helados nos muestran intacto el material presente en los orígenes de nuestro sistema solar, los elementos básicos con los que se formó. 3, 2, 1. We have ignition and liftoff of NASA's New Horizons spacecraft on a decade-long voyage to visit the planet Pluto and then beyond. Un nuevo proyecto tiene como objetivo observar de cerca algunos de los helados vestigios de la formación de nuestro sistema solar. Nuevos Horizontes es el último proyecto para explorar los confines del sistema solar. Es el objeto que viaja a mayor velocidad por el sistema solar y en 2015 llegará hasta el que antes era el planeta Plutón. Después de Plutón. Esta generación tiene una oportunidad única: conseguir ver de cerca objetos helados que tienen miles de millones de años. El único problema es que los científicos todavía no han escogido un segundo objetivo para la misión Nuevos Horizontes. Mientras tanto, la sonda se dirige a casi 60.000 kilómetros por hora hacia la gélida oscuridad del espacio exterior. Si buscamos datos sobre la formación de nuestro Sol y los planetas, podríamos encontrar respuestas en los gélidos confines del sistema solar. Contamos con la misión Nuevos Horizontes para obtener gran cantidad de nuevos datos sobre Plutón, que antes considerábamos un planeta. Pero después de su encuentro con Plutón, ¿qué más podemos averiguar sobre los rincones más fríos del espacio exterior y nuestro origen? Miles de científicos de todo el mundo esperan dar un gran paso encontrando una aguja helada en ese pajar. Todavía no hemos encontrado el siguiente destino de la misión Nuevos Horizontes después de visitar Plutón. Científicos de todo el mundo lo están buscando con algunos de los mayores telescopios. El Subaru, el CFHT, con ellos observan la región del espacio donde esperamos encontrar un objeto cuya órbita vaya a cruzar la trayectoria de la misión Nuevos Horizontes. El problema es que para encontrar ese objeto helado en el sistema solar exterior, tenemos que examinar miles, millones de imágenes. Cualquiera puede participar en la exploración de la región más fría del sistema solar. Necesitamos la ayuda de todos para poder repasar todas esas imágenes e intentar encontrar el objeto helado que la misión Nuevos Horizontes visitará después de Plutón. Cualquiera que visite su sitio web y examine sus imágenes podría cambiar el curso de la historia. Eso es lo más asombroso de este proyecto. Lo más probable es que ese misterioso objeto, sea cual sea y esté donde esté, sea muy frío. Después de todo, otros objetos del cinturón de Kuiper se encuentran entre los lugares más fríos de nuestro sistema solar.
Cuanto más nos alejamos del Sol, su energía es cada vez más insuficiente para mantener calientes a los seres humanos, las naves espaciales o cualquier otra cosa. La temperatura desciende hasta 40 grados Kelvin aproximadamente. A esas temperaturas el nitrógeno, el dióxido de carbono se solidifican. Todas las cosas en las que solemos pensar, como los gases del aire que nos rodea, comienzan a convertirse en el suelo que pisamos. Cuando observamos Plutón y su superficie, lo que estamos viendo es un mundo completamente congelado que recibe tan poca luz del Sol que las cosas a las que estamos acostumbrados, ríos que fluyen, el vaso de agua que bebemos, no pueden existir, ya que incluso el aire que respiramos se solidificaría. Otro mundo helado es un lejano objeto situado más allá de Neptuno, bautizado con el nombre de una diosa ártica del hielo, Sedna. Algunos objetos del sistema solar exterior, como Sedna, tienen órbitas muy excéntricas y pasan la mayor parte del tiempo en los confines helados del sistema solar. Pero cuando se acercan al Sol durante una breve etapa de su órbita, unos 200 años, desarrollan una atmósfera muy fina. A medida que el Sedna se aleja de nuevo, su atmósfera cae de nuevo a la superficie. Sedna se encuentra actualmente 3 veces más lejos del Sol que Neptuno. En su punto más cercano al Sol está 2,5 veces más lejos que Neptuno, pero en su punto más lejano está unas 33 veces más lejos del Sol que Neptuno. Su periodo orbital es de unos 11.000 años. Por lo tanto, la última vez que estuvo tan cerca del Sol fue hacia el año 9000 a.C. ¿Pero a qué se debe la peculiar órbita de Sedna? En un principio se pensó que Sedna había sido lanzada a su órbita actual por una interacción con Neptuno. Pero es poco probable, ya que Sedna nunca se acerca al Sol más de 2,5 veces la distancia de Neptuno al Sol. Parece más probable que el paso de una estrella desplazase a Sedna desde el lugar en el que se formó cerca de Neptuno hasta su órbita actual. Quizás se tratase de una de las estrellas del cúmulo en el que creemos que se formó el Sol. Sedna podría ser el primer objeto conocido de esa multitud de objetos helados que formarían la parte interior de la nube de Oort que creemos que hay ahí fuera. Cuando hablamos del hielo de la Tierra, solemos referirnos a agua congelada, solidificada. Pero el hielo de un lugar tan gélido como Sedna no tiene que ser necesariamente agua. Cuando se menciona el hielo, muchos piensan en lo que sacamos de un congelador. Pero cuando los científicos hablamos de hielos, nos referimos a una transición química. Hablamos de disminuir la temperatura de un gas o incluso un líquido, quitarle energía, hasta que el comportamiento de sus átomos cambia y se convierte en un sólido. En el sistema solar exterior, vemos que el amoníaco, el que usamos como producto de limpieza, se congela y solidifica. Y lo mismo ocurre con el metano, el llamado gas natural. Nuestro sistema solar está repleto de hielo seco, que es algo que en la Tierra producimos en laboratorios. Para un científico, el hielo no es más que algo que está en un estado diferente, y cuando se calienta, se convierte en un gas o un líquido. Algunos hielos, como este dióxido de carbono congelado, no pasan de sólido a líquido como el agua. Pasan directamente al estado gaseoso. Este hielo es exactamente el mismo tipo de material que forma parte de la composición de Plutón y Eris, y muchos otros mundos remotos de nuestro sistema solar. Cuando vemos la cola de un cometa, estamos viendo gases como los que salen de este fragmento de hielo seco, que el cometa va dejando atrás por efecto de la radiación del Sol. Aquí en la Tierra es divertido jugar con él. Estoy rodeado de bloques de hielo. El hielo del agua es muy común aquí en la Tierra y también en otros lugares del sistema solar como Europa, una de las lunas de Júpiter. Pero en otros lugares existen otros tipos de hielo. Por ejemplo, en la superficie de Titán, una de las lunas de Saturno, hay hielos de metano y etano. El del agua no es el único tipo de hielo que existe. Para encontrar diferentes hielos en un solo lugar, podemos estudiar un cometa.
Es emocionante estudiar los cometas porque nos permiten ver los materiales a partir de los cuales se formó todo nuestro sistema solar, incluida la Tierra, tal como eran durante las primeras etapas de su evolución. Muchos científicos creen que los vastos océanos de la Tierra se deben a los cometas, que sus impactos durante eones fueron aportando agua líquida a la superficie terrestre. De ser así, la existencia de todos los seres vivos del planeta se debería también a los cometas portadores de agua. ¿Qué está más frío? ¿Un cometa o un asteroide? Eso es lo que Travis de Cedar Rapids, Iowa, quería preguntarnos. Travis, los cometas suelen estar más fríos que los asteroides durante la mayor parte de su viaje por el espacio. La razón es que los cometas proceden de los confines del sistema solar y allí hace mucho frío. Los asteroides siempre están bastante cerca del Sol, por lo que suelen estar más calientes que los cometas. Cometas congelados, asteroides helados. ¿Pero existen mundos enteros cubiertos de hielo y nieve? ¿Qué condiciones extremas podemos descubrir si proseguimos nuestra búsqueda de los lugares más fríos del universo? ¿Podría sobrevivir la vida bajo la superficie helada de un planeta errante entre las estrellas? El frío juega un papel clave en nuestro universo. Dificulta la dispersión de elementos cruciales para la vida como el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. En los lugares más fríos del universo podríamos encontrar respuestas a las preguntas fundamentales sobre nuestro origen. Imaginemos un mundo en una glaciación perpetua. Los planetas helados son comunes en la ciencia ficción. Hoth, Rurapense. ¿Recuerdan también el de Galáctica, Estrella de Combate? Pero los datos científicos podrían incluso superar las narraciones de la ciencia ficción, pues los investigadores están buscando exoplanetas que podrían ser similares a Hoth, el mundo helado del Imperio contraataca, grande, rocoso y cubierto de nieve. Hoth era una especie de representación realista de un planeta cubierto en buena parte de agua que se congelase por estar demasiado lejos de su estrella. El resultado podría ser un planeta cubierto por un océano congelado del que no sobresalen continentes de tierra. Un planeta cubierto de hielo no es solo una imagen realista. A la Tierra le ha ocurrido varias veces a lo largo de su historia. La Tierra ha estado completamente helada en varias ocasiones. Llamamos a esa fase Tierra bola de nieve. La capa de hielo crece, la Tierra se enfría y el hielo sigue aumentando. El hielo refleja la luz solar, la Tierra se enfría y aparece más hielo que refleja más luz solar. Es una glaciación desbocada. Pero entonces algo cambió y buena parte del planeta se calentó y los glaciares se fundieron. Aunque podríamos esperar que la Tierra estuviera... Eso no sucede porque tiene una atmósfera densa que retiene gran parte del calor. La Tierra está tan lejos del Sol que si careciese de atmósfera, el agua estaría congelada. En 2012, los científicos identificaron más de 700 planetas extrasolares, una cifra que sigue aumentando cada año. Muchos de ellos son gigantes gaseosos, mundos que se parecen más a Júpiter y a Saturno que a la Tierra. La detección de mundos nevados más pequeños es una tarea difícil, pero no imposible. Los métodos de detección que utilizamos actualmente tienden a encontrar planetas muy grandes muy cerca de sus estrellas. Conforme nuestros métodos mejoran, quizás encontremos más mundos congelados. Uno de esos mundos es el planeta conocido como OGLE 2005 BLG 390 LB. Se cree que es unas 5 veces más grande que la Tierra, y según los investigadores, podría estar cubierto de hielo y rocas similares a las de la Tierra. La distancia hasta su Sol es casi la misma o un poco mayor que la de Marte hasta nuestro Sol. Si orbitase en nuestro sistema solar, podría estar entre Marte y Júpiter. Este exoplaneta es interesante porque su masa es unas 5 veces la de la Tierra. Lo consideramos una supertierra, con una de las masas más bajas entre los que hemos encontrado. Su temperatura podría estar solo 50 grados por encima del cero absoluto, así que sería un gran planeta helado, similar a la Tierra. Los planetas errantes son otro tipo de exoplanetas que se prevé que sean oscuros y helados.
Son planetas que por una razón u otra han sido expulsados de sus sistemas solares y lanzados al gélido vacío interestelar. Por lo que sabemos, los planetas orbitan estrellas, pero no tienen que seguir siempre esas órbitas. Algunos pueden ser lanzados lejos de sus sistemas solares por efecto de la gravedad. De ahí que existan mundos errantes que no están orbitando una estrella, sino viajando entre ellas. Sin una estrella que les proporcione calor, es probable que sean planetas oscuros, fríos y yermos. Pero frío no significa muerto. Y muchos científicos creen que es muy posible que pueda existir vida bajo los océanos helados de un planeta errante, incluso después de millones de años vagando por el espacio. Una vez que se han alejado de su estrella, podrían congelarse y cubrirse de hielo. Pero también creemos que algunos podrían conservar una atmósfera densa que mantendría atrapado el calor que generarían los procesos geotérmicos y la desintegración radiactiva experimentada en el planeta. Por tanto, no todos tendrían una superficie totalmente congelada. A medida que nuestro conocimiento del cosmos se va ampliando, aumenta el número estimado de posibles planetas errantes. Las simulaciones más recientes sugieren que el número de planetas errantes duplicaría el número de estrellas. Pero ¿qué ocurriría si otra estrella cercana lanzase la Tierra fuera de nuestro sistema solar? ¿Sobreviviría la vida si la Tierra se convirtiese en un planeta errante que viajase por la oscuridad del espacio exterior? Si eso ocurriera, el planeta perdería muy rápidamente casi toda su energía. Los océanos se congelarían y la atmósfera se solidificaría. Seguramente moriríamos. Pero imaginemos hallar en un futuro ese mundo intacto con todas sus ciudades. No es algo que deba preocuparnos, pero una civilización podría prosperar alrededor de una estrella binaria. Los humanos no lograsen sobrevivir. Pero bajo el mar, la forma en que el agua se congela podría permitir la supervivencia de la vida. Lo que permite sobrevivir a los peces en la Tierra es el agua, el H2O. Cuando se congela, lo hace de arriba hacia abajo y los peces quedan protegidos. Pueden nadar bajo la superficie congelada. Pero en otro mundo helado, podría haber océanos de amoníaco o lagos de metano. Y esos líquidos se congelan desde el fondo hacia la superficie. Los peces que viviesen en esos lagos congelados quedarían aleteando en su superficie, una mala situación para cualquier pez. Si la Tierra se convirtiese en un planeta errante, las formas de vida que vemos en las profundidades del océano, en las zonas de subducción en las que las fuentes termales aportan al océano agua muy caliente, seguirían como si nada hubiera pasado durante millones, tal vez miles de millones de años. Así que quizás exista vida en las profundidades de un mundo helado que se haya convertido en un planeta errante. Podría existir vida en un planeta errante, pero no duraría eternamente, ya que el espacio es muy frío. Pero afortunadamente para los seres vivos, nuestra Tierra permanece más cálida. Estamos cerca del Sol. Un lugar típico del universo, alejado de cualquier galaxia o estrella, tiene una temperatura de solo 2,7 Kelvin por encima del cero absoluto. Esa es la temperatura del espacio. Es un lugar muy frío, realmente gélido. Pero ¿cuál es el lugar más frío del universo por medios naturales? Es un lugar donde un principio simple que podemos comprobar en nuestra propia casa ha dado lugar a un enfriamiento estremecedor. Tras explorar el papel del frío en nuestro vecindario más cercano, nos embarcaremos en un viaje hacia los lugares más fríos. Los astrónomos han descubierto recientemente, a solo 40 años luz de la Tierra, el que creen que podría ser el objeto más frío similar a una estrella del que se tiene noticia. Las llaman enanas marrones de tipo Y, y según los científicos, la temperatura en su superficie podría compararse a la de un cálido día de primavera. En 2011 descubrimos la enana marrón de tipo Y más fría conocida. Su temperatura es menor que la mía y la de cualquier ser humano. Es de solo 26,6 grados Celsius. Pero la temperatura de nuestro Sol
es de 5.500 grados centígrados. ¿Es esta enana marrón una estrella o no lo es? Podríamos decir que una enana marrón está a medio camino entre un planeta y una verdadera estrella. Su masa es superior a la de un planeta del tamaño de Júpiter, pero no son lo bastante masivas para mantener continuas reacciones nucleares de fusión en su núcleo. En una verdadera estrella, esas reacciones nucleares se producen durante mucho tiempo. Una enana marrón lo hace solo durante una breve etapa. Las enanas marrones estarían entre lo que denominamos planetas y lo que denominamos estrellas. No solo resultan interesantes por su frío, sino porque en ellas ocurren cosas peculiares. Sus temperaturas son tan bajas que en las capas superiores de las atmósferas de estas semiestrellas pueden formarse nubes. Estas pueden ser de hielo o en algunos casos incluso de hierro. Y en algunas enanas marrones podrían existir lluvias de hierro. El hierro se condensaría en las capas superiores y caería en forma de lluvia hacia las capas inferiores. Incluso en las más frías de estas semiestrellas o semiplanetas se formarían hielos similares a los de las bandas nubosas de Júpiter. A medida que viajamos por el universo y llegamos a unos 400 años luz de distancia de la Tierra, de repente, las estrellas parecen desaparecer, la temperatura desciende y nos encontramos con la negrura total de Barnard 68. Barnard 68 es importante por lo que no podemos ver. Es una mancha negra. No emite ninguna luz, ni la atraviesa ninguna luz. Es una zona negra y opaca en el cielo. Nuestros antepasados creían que era un agujero en el cielo, pero hoy las denominamos nubes moleculares oscuras. Son enormes nubes espaciales de gas y polvo, y cuando decimos polvo nos referimos a pequeños fragmentos de agua y silicatos similares a los que limpiamos de nuestras encimeras. La luz del Sol, de las estrellas, solo puede penetrar en las regiones exteriores de la nube de gas. Al adentrarse en ella, la nube opaca bloquea todas las longitudes de onda visibles de la luz. Solo la luz infrarroja llega hasta las profundidades de la nube. Eso impide que se caliente y hace que el interior de esas nubes sea uno de los lugares más oscuros y fríos del universo. Barnard 68 no solo está a unos gélidos 16 Kelvin en su periferia. Cuanto más adentro, más frío hace. Es una nube realmente fría. Algo que sorprende en objetos como Barnard 68 es que ahora mismo se encuentran entre los más fríos del universo, pero solo hace falta una onda de choque para desencadenar su colapso y una formación estelar. Y las estrellas en formación de mayor tamaño están entre los objetos más calientes del universo. En un solo instante, una de esas nubes moleculares oscuras puede convertirse en el objeto más caliente de esa región, aunque un momento antes fuese de los más fríos. Prosiguiendo nuestro viaje, hemos llegado al lugar más frío que conocemos en el universo, a unos 5.000 años luz de distancia de la Tierra. Nos adentramos en la nebulosa Boomerang. Esta nebulosa con forma de pajarita está más fría que el resto del universo. El gas que escapa de ella la ha enfriado hasta unos menos 272 grados centígrados, solo un Kelvin por encima del cero absoluto. La nebulosa Boomerang está formada por gases en rápida expansión que emanan de una estrella moribunda. Se expanden tan rápido que se han enfriado hasta una temperatura inferior a la del espacio circundante. Que haya logrado alcanzar una temperatura tan extremadamente baja se debe en parte a que está formada por gas en expansión. Y este, al igual que el que contiene este recipiente, se enfría a medida que el gas se distribuye por un volumen mayor. De hecho, puedo enfriar el agua de esta botella, que está a temperatura ambiente, con el gas que contiene este recipiente. No puedo afirmar que haya hielo en la nebulosa Boomerang, pero como podemos ver, un poco de gas en expansión puede llegar a congelar.
La tecnología moderna nos permite alcanzar temperaturas aún más bajas en un laboratorio. Por tanto, el lugar más frío del universo podría estar aquí, en el planeta Tierra. Podemos alcanzar temperaturas muy bajas mediante experimentos de laboratorio. De hecho, la temperatura más baja jamás alcanzada es aproximadamente medio nanokelvin, una milmillonésima parte de un kelvin. Es realmente baja. Conforme estos experimentos se van aproximando al cero absoluto, comienzan a sucederle cosas extrañas a la materia. Los átomos reaccionan al frío extremo agrupándose en una extraña forma de materia. Todos los átomos adquieren el mismo estado. Se comportan de forma similar o incluso de la misma forma. Son sustancias realmente extrañas. Las sustancias superfrías incluso pueden detener el movimiento de la luz. Algo interesante que podemos hacer es detener un rayo de luz. Parece una locura, pero podemos reducir la velocidad de un rayo de luz y jugar con él, hacer lo que queramos con él y luego soltarlo de nuevo. Podemos detenerlo, convertirlo en una señal eléctrica y luego liberarlo y convertirlo de nuevo en luz. Es muy interesante, ya que tiene muchas aplicaciones prácticas en el campo de la electrónica. Es otro ejemplo más de cómo el frío extremo parece transformar las propiedades fundamentales del universo. Por otra parte, muchos científicos creen que el universo mismo está abocado a una última transformación fundamental hacia un estado permanente de congelación, del cual no hay retorno. El universo está condenado. Al menos es lo que creen algunos de los físicos que estudian los posibles finales de todo lo que existe. Todo el calor y la energía que estuvieron presentes en el comienzo del tiempo se va desvaneciendo discreta y lentamente. Toda la historia del universo comienza con la inmensa cantidad de energía del Big Bang, que se va disipando a medida que el universo se expande. Un universo que comienza con un Big Bang y sigue expandiéndose, con el tiempo experimentará una escasez de energía para la que no hay solución. En cierto sentido, el universo se va quedando sin cuerda lentamente, como dar cuerda a un juguete para que se mueva durante un rato. Al final toda esa energía se agota, ya no le queda ninguna cuerda, y tendríamos que activarlo de nuevo para que haga algo interesante. Estos juguetes cuentan con cierta energía inicial y a medida que realizan sus pequeños movimientos, vemos cómo esa energía es utilizada y se va disipando. Con el tiempo se pararán, alcanzarán el punto más bajo de energía y será imposible conseguir que liberen más. Cuando todas las estrellas han muerto y toda la energía se ha distribuido uniformemente por el universo, ya no sucede nada interesante. Porque al igual que un juguete se ha quedado sin cuerda, el universo se ha quedado sin cuerda. Pero el universo se está ampliando, expandiendo, y no recibe nueva energía o calor. Si el universo no se desgarra antes, terminará congelándose. Frío, oscuro y deprimente. Los soles se consumen. Los planetas son destruidos. Las galaxias colisionan, colapsan y se inflaman para luego desmoronarse, como caparazones congelados de lo que fueron antes. Durante cientos de miles de millones de años, toda la energía que hay en nuestro universo se va agotando, perdida en el vacío que se expande sin límite, a medida que la entropía del universo llega a un último, extremo y fatal estado. Con el tiempo se expandirá hasta que ya no quede calor en el universo. No habrá reacciones químicas ni reacciones biológicas. Solo se verá. El aspecto final de nuestro universo será como una gran nada. Ya no habrá nada que ver, ni agujeros negros, ni enanas blancas, ni estrellas de neutrones, ni siquiera protones. Simplemente nada.
El universo será muy frío y oscuro. Lo consideraríamos la congelación definitiva. ¿Pero es ese final inevitable? ¿Podría ocurrir algo que impida que nuestro universo termine como un vacío helado y oscuro? Para evitar la muerte del universo, la gravedad o alguna fuerza de atracción similar tendría que volver a reunir todos los elementos que componen el universo. Ahora mismo el universo se está expandiendo y la fuerza de la gravedad, tal como la medimos, no basta para mantener todo unido. Pero aún no conocemos todos los factores implicados. Solo hace 20 años que conocemos la existencia de la energía oscura, que es una fuerza de repulsión que hace que el universo se expanda. Hace más de 20 años desconocíamos que existía. Pero podemos imaginar que algún día la energía oscura que acelera la expansión del universo comience a ejercer una atracción gravitatoria. Si así fuese y hubiese una cantidad suficiente, entonces la expansión del universo podría detenerse y volvería a colapsar. A saber si ocurrirá, pero podría ser. En ese caso, el universo experimentará una muerte por calor muy intenso. Todas las partículas chocarán entre sí. Temperaturas elevadas, las estrellas se destruyen, los planetas se destruyen. Sería una forma diferente de universo sin vida, caliente en lugar de congelado. Pero no preparen todavía el protector solar. En mi opinión, el universo terminará congelado a una temperatura muy baja porque, según parece, la energía oscura actual podría hacer que su expansión se acelerase eternamente. Si así fuese, la temperatura del universo se acercaría cada vez más al cero absoluto, a la congelación definitiva. El frío es un elemento clave de nuestro universo. El frío es esencial para que el universo sea como es, porque sin un punto frío, la energía no fluye. Hace falta energía para que algo pase de caliente a frío. Y es ese flujo de energía lo que lleva hasta todas las estructuras que vemos en el universo, incluidos nosotros mismos. Así que no estaríamos aquí si la energía no intentase fluir desde lugares calientes, organizados y concentrados hacia las diversas formas que pueden fluir en el universo. La próxima vez que sienta el frío del invierno o alguien le lance una bola de nieve, recuerde que si no fuera por el frío, no estaría aquí. Y si le sirve de consuelo, no estará aquí dentro de cientos de billones de años, cuando el universo alcance su etapa final de congelación.